Forjados para su propósito. ¿Sí? De la fragmentación a la obra maestra. Me encanta ese subtítulo. De la fragmentación a la obra maestra. Esto está basado en el segundo libro de Timoteo, o segunda carta de Timoteo, capítulo 2, 21, que dice: algo parecido pasa con nosotros si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas. Seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, él está preso y está en sus últimos días antes de que Nerón lo mande a matar. Entonces, él está en sus últimos días. Y claramente esta carta va dirigida hacia su discípulo Timoteo. Y justamente Timoteo estaba trabajando o estaba, ¿qué se puede decir? Teniendo dolores de cabeza y estrés. ¿Adivinen con quién? Con el mismo sistema religioso dentro de la iglesia. Y esta carta, y cuando lee este texto, no está hablando de la falsa enseñanza a nivel secular, para nada. Está hablando para el contexto religioso. Y ahí es cuando cambia completamente a veces el sentido que le damos a este texto. Y entonces Pablo, porque Timoteo estaba ahí con los judaizantes, con los helenistas, había un montón de formas de ver a la iglesia, de ver el sentido de la parte religiosa. Y en ese contexto de muchas divergencias que había en ese sentido, Pablo le dice: ten cuidado de eso. Y hay que tener algo muy claro, le dice: necesitas, y además, igual que los demás, los que se apartan de estas falsas enseñanzas, podrán ser vasos útiles, podrán ser utensilios útiles, a diferencia de los utensilios de un uso no tan decoroso. Prácticamente dice eso en Timoteo. Entonces, cuando Pablo escribe este texto, está tomando en sentido lo siguiente. Para los romanos, tenían, igual que hacemos nosotros muchas veces, ¿sí o no? Especialmente las mamás. Tenían, para uso común, usaban ¿qué tipo de utensilios? De barro, de madera. Los platos, las copas, todo eso lo usaban para la comida cotidiana o los aspectos cotidianos. Pero cuando tenían eventos especiales, sacaban los utensilios de oro y plata. Entonces, cuando Pablo está escribiendo eso, está tomando en cuenta esto, por si acaso, esta imagen en el contexto. ¿Sí? Entonces, cuando dice para los que son para el uso común, se estaba refiriendo a plata, estaba refiriéndose, a madera, barro, que cualquier persona lo podía comer, desde los propios amos hasta los propios esclavos. Pero cuando había eventos especiales, dice, utensilios de gran valor, se refería a los de oro y plata. En otras palabras, eso para eventos solamente especiales. Entonces, lo que Pablo le está diciendo, si tú logras integrar esta información de manera consciente, vas a hacer un utensilio de oro y plata para eventos especiales. Pero si tú sigues en ese contexto de no integrar esto, vas a seguir siendo un utensilio de barro y probablemente de madera, de uso común. Y claramente que Pablo le está dando esa lección a Timoteo. Tú eliges. No por una discriminación, tú eliges. Entonces, tomando en cuenta eso, es muy importante reconocerlo. Lo apliquemos rápidamente acá. Eso sucede a veces en la casa, ¿sí o no? ¿Sí? A vos te doy de plástico nomás, por ejemplo, acá Ciela hay que darle en plástico. ¿Por qué? Porque va a romper. O sea, Stephanie no le va a dar de la vajilla que le costó posiblemente $100, ¿no es cierto? Le va a dar el de plástico que vale 50 centavos. ¿Sí me hago entender? Igual, ustedes a veces se ponen el perfume, los que usan perfume bastante, podemos ponernos el sencillo para momentos, pero para momentos especiales podemos ponerles el perfume más. Y así como muchas cosas, exactamente es igual.
Y Pablo le dice en ese sentido a Timoteo, ¿verdad? Le dice a Timoteo en este sentido, y fíjense, otra vez vuelvo a leer, dice, si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida será útil a Dios, que es su dueño, y estaremos preparados para hacer toda clase de bien. Entonces, en base a ese texto, vamos a analizar esto. ¿Estamos claros del contexto cuando Pablo escribe esto? ¿Sí? Y ojo, nuevamente, es muy importante reconocer esto. Pablo está explicando para el contexto religioso. No está pensando en el punto externo completamente, sino en el contexto religioso. Y hoy vamos a hablar en este contexto. Entonces, hay algo muy importante, el vaso de uso común. ¿Sí? ¿Qué es el vaso de uso común? Aplicándolo directamente, algo muy importante. El vaso de uso común somos aquellas personas que nos consideramos separados de Dios. Los que hicieron esta pequeña meditación de que se vean como el ADN de Dios, y les pedía que repitan, yo soy amor, yo soy eso. ¿Cuántos de ustedes, y no van a responderme, pero cuántos de ustedes sentían que en realidad eran? O cuántos sentían que su cuerpo se conectaba y decía, sí soy esto? ¿Y a cuántos les costó esto? ¿Sí? Fíjense que nosotros cuando fuimos creados, cuando el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué fue primero hecho? Esta parte de la imagen de Dios. Luego viene el cuerpo y luego viene el cuerpo y el alma. Pero en esencia todos somos iguales. ¿Sí me hago comprender? Entonces cuando yo les pedí que hagan esa chispa aquí y que conecten con Dios como la fuente, estábamos entrando al principio y el origen de todo. Pero las personas que andamos fragmentadas, separadas, ¿qué hacemos? No, para nosotros es imposible creer que nosotros seamos y que somos eso. Prácticamente amor, somos paz, somos paciencia. Pero es que yo soy brava, sí. ¿Por qué eres brava? ¿Por qué somos bravos? Porque estamos en el lugar del vaso común. Pero nosotros en origen, en esencia, somos el vaso de útil. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí me hago comprender? Entonces todos estamos en este punto, en algún punto. ¿Por qué? Porque el ego, ¿qué hizo cuando Adán y Eva pecó? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Dice que hubo una separación. Pero esa separación la hicieron ellos, en su conciencia. ¿Ok? Y por eso es que incluso la expulsión del jardín del Edén es una metáfora también de dar a reconocer que esta esencia, esta parte de que somos hijos de Dios, es separada. Y esa separación es el ego, es la personalidad. Entonces, este ego, ya lo estoy explicando, integrando teológicamente y psicológicamente directamente. Entonces, cuando nosotros estamos fragmentados, separados, nos vemos como un vaso de uso común. ¿Ok? Y ahí vienen todas esas explicaciones o todas esas creencias que tenemos. ¿Yo qué voy a poder? Si yo soy así. No puedo. Lo digo por mí. Entonces quedamos en vaso de uso común. Y entonces el vaso de uso común es quedarse en ese modo de conciencia o esa forma de pensar o de vernos desde la fragmentación. Netamente, ¿desde dónde? Desde el ego. Nuevamente, cuando nosotros nos vemos como algo insignificante, inservible, como la peor cosa, nos estamos viendo ¿desde dónde? Desde el ego. Desde un ego, y el ego que está completamente rodeado de muchas máscaras que no nos permite ver en realidad quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en esencia? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos el ADN de Dios. Somos de esa chispa divina de Dios. Pero a raíz de esa separación, nos fragmentamos y desde el ego nos consideramos y nos vemos como un vaso común. O sea, nos vemos como barro
y madera. Y cuando Jehová Dios nos ve, ¿desde dónde? Ustedes son de oro, de plata. Son el especial tesoro. ¿Sí me voy a entender? Entonces, en esta fragmentación, y por eso es que aquí está la amnesia cósmica, es la que nos lleva a observarnos que estamos, ¿verdad?, desconectados del todo, de Dios. ¿Sí? Estamos desconectados de Dios. Pero es lo que nos hace, este ego nos lleva a observarnos ahí. Y nos lleva a olvidarnos quiénes somos en realidad nosotros. Y es por eso que Jesús, cuando viene a la cruz, exactamente cuando dice, viene a salvarnos de nuestros pecados, en realidad lo que está Jesús es mostrándonos que volvamos a vernos como Él se miraba, Hijo de Dios. Creo que esa es la salvación más importante. No sé si me hago comprender. O sea, la salvación básicamente era que tomemos conciencia de quién somos. En realidad, y Jesús nos mostró quiénes somos nosotros. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante reconocerlos. Entonces, el punto de partida no es la perfección, sino el quebranto, ¿verdad? Esta ilusión de la separación. En otras palabras, nosotros vivimos bajo esta amnesia, vivimos bajo este punto de que estamos separados. Y yo les digo eso porque yo estoy trabajando ahorita más en este punto de entender y reconocer quién soy en Dios. ¿Ok? Porque claramente, teóricamente, nos decimos hijos de Dios, pero sin embargo, muchas veces no nos vemos como hijos de Dios. Mentalmente hablamos de que somos hijos de Dios, pero sin embargo, incluso como cristianos mismos, ¿cómo nos observamos? ¿Cómo nos decimos? Indigno. Yo soy indigno de ti. Soy esto, soy lo otro. Y cuando Jehová dice, bueno, claro, quédate ahí, entonces, ¿como vaso qué? Común. Pero Dios dice, eso es tu decisión. Yo te estoy viendo como un vaso. Pero fíjese en esa incongruencia, esa falta de coherencia. ¿Sí? Dios me ve como vaso útil, pero sin embargo yo me sigo viendo como un vaso común. Y ahí esa es la gran disyuntiva, por esa situación es este punto de esa separación que nosotros observamos. ¿Y desde dónde lo hacemos? Desde el ego. En otras palabras, entre más nos insistamos en vernos como indignos, no merecedores, y todo lo demás lo estamos haciendo desde una humildad, espiritualidad o desde un ego, un orgullo. Eso es puro orgullo, hermanos, puro ego. Que algunos dicen, oh, sí, ve cómo ora. ¡Qué humildad del hermano! Bueno, para los que no, los que están en ese mundo, claro. Pero para los que, y lo que va mostrando Dios, dicen, no, eso es puro ego. Porque incluso es una forma de deshonrar lo que Dios ha hecho. ¿Y quién busca deshonrar lo que Dios ha hecho? El enemigo. ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros en ese punto? Entonces, eso es muy importante reconocer eso. Esto de ser, como estamos hablando de este tema, forjado con un propósito, empieza por entender la ilusión de la separación. Entonces, al estar separados, estamos fragmentados. Y en esta fragmentación, claramente, otra vez tomo como punto de partida lo que el helenismo ha hecho. Lo que hizo la teología griega, en cierta manera, el cuerpo es por acá, la mente por acá, las emociones por acá, el alma por acá y el espíritu por acá. Eso es falso, porque todo está en uno. ¿Sí? Eso está en uno. Entonces, lo que no se ve gobierna. Básicamente, la psique se fragmenta para sobrevivir al trauma. La energía vital se congela bajo la superficie de nuestra conciencia. ¿Qué implica eso? La psique, o la parte mental, o la parte de ese tema de la personalidad, prácticamente, ¿por qué se fragmenta? ¿Qué ocasionó la fragmentación? ¿Qué ocasiona esa separación? Son las heridas, son los traumas no
resueltos. Porque cada vez que experimentamos un trauma, una herida, todos aquí hemos experimentado traumas, por si acaso, todos, ¿sí? Con cada experiencia traumática que vivimos desde pequeños e incluso hasta grandes, el trauma es básicamente una experiencia donde mi vida se ve en peligro, ¿sí? Entonces, me maltrata porque no me quiere. Entonces, ¿qué viene ahí? ¿Qué se queda dentro de uno? Nadie, no me quieren. Y si no me quieren, ¿por qué será que no me quieren? Porque soy malo, soy desobediente, ¿qué más? Soy insuficiente, soy un error, y comienzan todos esos pensamientos que comienzan a aparecer para dar un sentido, una razón, una lógica para haber experimentado ese trauma. Y entonces todos esos pensamientos, todas esas cosas que hacen, separan prácticamente, nos fragmentan. Y por lo tanto, esto, lo que no se ve, se gobierna prácticamente, como explicamos ahí. Entonces miren, hermanos, ¿qué nos lleva a la separación? Son los traumas. Pero claramente estos traumas, estas heridas, están en una connotación de muerte espiritual. Vamos a hacer desde el punto netamente religioso y teológico, es en un contexto de muerte espiritual. Sí, porque la persona o con la que experimentamos estas heridas, en cierta manera también está en esa misma desconexión. Y en ese contexto, de errar en el blanco, que como término de pecado, se dan estas heridas y se fragmenta. Entonces, hermanos, recuerden que la separación o este tema de la personalidad, el ego, son todas las máscaras que vamos creando. ¿Para qué? Para sobrevivir a las heridas. Y en esa separación es como nos vemos como vasos de uso común. Entonces, miren, hermanos. Entonces, aquí está el iceberg, ya hemos visto, ¿no es cierto? Lo que no se ve se gobierna. Entonces, en la punta es la conducta viable, la máscara de control, lo que nos hace ver aparentemente buenos, entre comillas, o a su vez para protegernos. Pero el cuerpo, el trauma, las emociones reprimidas, la vergüenza, es el agua, ¿no es cierto? Es lo que encontramos. Y la base profunda son las lealtades sistémicas, cargas ancestrales impuestas por el dolor de generaciones pasadas. En otras palabras, esto que está acá abajo es todos esos traumas y también lo que traemos a través de nuestros ancestros. ¿Okay? Miren, hermanos. Ya está demostrado incluso, y se ve que mientras... ¿Pero por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Cuántos de ustedes oran y vuelven a caer? ¿Es porque son malos? ¿Saben por qué es? Porque mucho de eso tiene que ver con repetimos patrones a nivel de nuestros ancestros. Cuando hacemos un análisis completo, se observa completamente cómo repetimos los mismos patrones. Y luego vamos a ver un poquito más acá. Entonces, esto es en el iceberg, ¿no? Por eso es que lo que está acá abajo es lo que no se ve. Y esto que está abajo es lo que gobierna. Normalmente, como religión a veces atacamos a esto. ¿Sí o no? No mientan, hermanitos, no hagan esto. Pero lo que estamos haciendo es esta mínima parte que representa un 10 o un 15%. Pero en realidad, donde Dios quiere trabajar es en esto profundo. Entonces, por eso es que muchas veces yo les he dicho, normalmente aquí nos enseñaron a reprimir la conducta, pero no hemos enseñado a integrarla, a observarla. ¿Para qué? Hacerlo desde adentro. ¿Ok? Entonces, antes que pasen rápidamente, entonces, esto es muy importante también reconocerlo, que en el salón de las buenas intenciones es un punto de que queremos ser un vaso útil, pero sin embargo, ¿qué son las buenas intenciones? ¿Sí? Es el mantener una máscara pesada de perfección moral. ¿Sí? ¿Qué es el perfeccionismo? La perfección moral solamente es una máscara. Muchos los llamamos testimonio. Eso no es testimonio. Solamente es una máscara. ¿Para qué? Para sostener
el de las buenas intenciones. Vivimos con el terror incesante de ser descubiertos en nuestra, ¿verdad?, rotura. ¿Qué implica eso? ¿Cuántos de ustedes, qué pasaría si ahorita sale el secreto más oscuro de ustedes? ¿Qué tal si proyectamos cada uno el secreto más oscuro de ustedes? ¿Qué pasaría con ustedes? Vergüenza, miedo, insultarían, podrían poner una demanda por exponer cosas, ¿sí o no? Adivinen por qué. Porque vivimos desde ¿dónde? Desde el ego, desde el miedo. Es puro ego. Eso es puro ego. Eso es puro ego. ¿Por qué nos da vergüenza? Porque nuestras máscaras de perfeccionismo moral, religioso, ¿qué pasa? Se caen. Yo hermanos, si a mí me pasaría eso, muchos dirían, ya no pueden estar ahí. Yo sé que cada uno de ustedes igual manera. Porque todos estamos, y por eso es que este terror incesante de ser descubiertos de nuestra ruptura, tratamos de mostrar un perfeccionismo moral, religioso, y eso ¿qué nos causa, hermanos? ¿Qué creen que nos causa a nivel emocional y espiritual? Fatiga, porque detrás de eso hay mucho estrés, mucha paranoia, hay mucho neurotismo desde la parte clínica. Y es por eso que muchos, la mayoría, por no decir todos los religiosos, somos neuróticos. Y detrás de eso somos muy paranoides. ¿En qué sentido paranoides? Especialmente los que somos bien usamos mucho la máscara del perfeccionismo moral. ¿En qué sentido somos paranoides? Estamos todo el tiempo cuidándonos de qué dirán. Y entonces, en vez de vivir como un vaso útil, vivimos para los demás y no para Dios. Y andamos todo el tiempo así. ¿Ok? Claramente, esto es el salón de las intenciones, ¿en qué sentido? De que buscamos nosotros vivir en ese sentido. Entonces, sufrimos el agotamiento crónico de fingir que todo está bien. ¿Qué hacemos? Sufrimos, y está bien, el agotamiento crónico de fingir que todo está bien. Por eso, ¿cómo están, hermanos? ¿Qué es la mayoría? Bien. ¿Y eso qué es? Es puro fingimiento. Porque claramente incluso nos enseñaron, o enseñamos, yo enseñé muchas veces eso, de que un cristiano no puede estar triste. Un cristiano no puede estar, o sea, y si está en pecado, o sea, ¿para qué viene? O cosas así, ¿sí me hago comprender? Entonces hay que mostrar que todo está bien. Y entonces vivimos en ese fingimiento y vivimos con esa máscara del perfeccionismo moral. Y es por eso que la religión, la religiosidad, llámese Iglesia de Cristo, lo que sea, cuando se enfoca en el perfeccionismo moral, es pura religiosidad, es pura máscara. Y claramente estamos en el tema de las buenas intenciones. Entonces la máscara no se forja en el vacío, está hecho del barro de nuestro sistema familiar de igual manera, y sigo diciéndolo. Recuerden que somos 50% mamá, 50% papá. Y no solo eso, detrás de papá están mis abuelos, tatarabuelos. Detrás de mi mamá están abuelos. Y siguen infinidad. Y toda esa información está aquí. Y claramente parte de esa máscara es ocultar. ¿Cuántas familias nos manejamos por la famosa casita de cristal? ¿Ustedes han escuchado la casita de cristal? La metáfora de la casita de cristal. ¿Saben cuál es? ¿Sí? Con el mejor vidrio, la mejor estructura por fuera, bonita y cara, pero la agarramos y le lanzamos una piedra, ¿qué pasa con esa casa? Se derrumba. Así somos, yo diría que la mayoría de las familias somos así, hermanos. Somos así. Y obviamente, a raíz de esos sistemas, hemos aprendido a mostrarnos así, bajo ese perfeccionismo moral. Pero sin embargo, internamente estamos agotados, luchando, sufriendo en ese sentido. Y ahí, obviamente, nos limitamos. ¿Y por qué estamos ahí? Porque estamos fragmentados. Lo estamos haciendo desde el mero ego. En otras palabras, muchos de nosotros mostramos un perfeccionismo moral. ¿Desde dónde? ¿Desde el ego o desde la espiritualidad? Desde el ego. Y es por eso que a nivel religioso, los cristianos son bien narcisistas, somos bien narcisistas. ¿En qué sentido somos bien narcisistas?
nos creemos superior a los que están afuera e incluso internamente nos creemos superior a los otros que están internamente. Por eso son los celos, las contiendas y los pleitos, porque nos creemos unos superiores a otros. ¿Sí me voy a entender? Y ahí ese es el síntoma claramente de un neurotismo religioso. ¿Sí? Esa es una realidad, hermanos. Por eso es que probablemente, eso es lo que estamos viendo, nos quedamos en la fragmentación del vaso inútil o vaso de uso común y no avanzamos hacia el vaso de honra. ¿Ok? Entonces, para llegar a ese punto, ¿verdad? Quiero que leamos la Biblia en Salmos. Este salmo me pareció súper importante para mí, me dio, como quien dice, de mucha bendición. Salmo 51:10, por favor. Bueno, y esa es una de las razones cuando yo comienzo a escuchar charlas, bueno, en ese sentido a veces de narcisismo es como complejo, porque me acuerdo de muchas cosas que también hacía y que aún sigo trabajando en eso, hermanos, para llegar al otro punto, para reconocerme desde dónde estoy o desde dónde fui hecho. Sí. Tú quieres que yo sea sincero, desde el 58. Tú quieres que yo sea sincero. Por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha de mi pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. El 9. ¿Sí? Quítame la mancha de mi pecado y quedaré limpio. El 8, perdón. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. La palabra lava es la palabra, en otras palabras, incluso en la versión, ¿alguien que quiere leer en la versión Valera o NBI? Salmo 51:10, ahí sí 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Perfecto. La palabra, ahí, ese es el punto, crea, o cuando dice acá en la traducción lenguaje actual, lava, la palabra que usa ahí es la palabra vara. ¿Qué significa la palabra vara? La palabra vara es crear de la nada. ¿Sí? Entonces, cuando aquí David escribe este texto, voy a explicar un poquito el contexto de David. ¿Qué había hecho David? ¿David qué hizo? Mandó a matar ¿a quién? A Urías, el esposo de ¿quién? De Betsabé. Entonces, David, cuando es confrontado por el profeta Natán, de que había hecho esto, antes de eso, ¿qué había hecho David? La miró y todo demás, mandó a matar, la tomó pues, por posesión, pero todo eso estaba ¿en qué? Oculto. Sí, todo eso estaba oculto con David, porque él necesitaba mostrar una imagen de perfeccionismo moral ante el pueblo. Y algo interesante, como David trató de sostener por mucho tiempo esta situación, de sostener mucho tiempo este secreto, ¿qué sucedió al final? Se develó. Pero más que develarse, Natán le confronta. ¿Qué podía haber hecho David en ese momento con Natán? Matarlo. Le hubiese dado la orden de que te callas, y si no te callas, ¿qué le hubiese hecho David? Lo hubiese mandado a matar. Uno más, ¿qué más da? Pero cuando David es confrontado, ¿qué sucede? Él clama con esta palabra, vará. Crea en mí un corazón limpio. Y la palabra vará en este contexto, como ustedes dicen, crear de la nada. Y no es una reparación cosmética o conductual. Es una intervención directa en el cuarto de máquinas del alma, ¿verdad? En otras palabras, cuando David habla, crea en mí un corazón limpio, está, en otras palabras, clamando que Dios sea quien, en otras palabras, está clamando ¿a qué? A la parte de la esencia.
¿sí? Parte de la esencia. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Entonces, en otras palabras, lo que está viendo David es que prácticamente desde su ego, ¿qué estaba haciendo David desde el ego? Ocultando, tratando de sobrevivir. Pero cuando él se decide abrirse y que Dios haga lo que él tiene que hacer, prácticamente, ¿qué sucede? Empieza una recreación. Empieza un proceso, ¿verdad?, de sanación. Miren, hermanos, entonces, lo que está diciendo David aquí en otra palabra es, ya no quiero seguir bajo mi propio ego, mi personalidad, mi liderazgo, mi perfeccionismo moral. Mejor prefiero que tú comiences a ser tú. En otras palabras, es entrar a esa unicidad completa con Dios. Y que Dios haga ese punto. Entonces, es muy importante reconocer esto. Entonces, en el Salón de la Gracia, el milagro solo ocurre cuando abandonamos las defensas. ¿Cuáles son las defensas? Todas las máscaras que hemos creado. Y también son esos mecanismos de defensa que tenemos. ¿Un mecanismo de defensa cuál es? Ni que te vean llorar, Gaby. Porque nadie te puede ver débil. ¿Sí? Mijita, usted, así esté, en la miércoles, usted sonríe para que nadie vea que usted está fregada. ¿Sí? Macho tiene que ser. Llega al cuarto y ahí sí llore. ¿Eso qué? Y muchos de ustedes han aconsejado eso a sus hijos, por si acaso. ¿Eso qué es? Máscara, es defensa, es ego. ¿Sí? Porque nos enseñaron a ¿qué? A reprimir lo que nosotros estamos sintiendo o viendo. Pero en ese sentido, en la gracia no puede haber eso. Porque eso es sostener desde el ego. Y entonces, aquí David lo que está haciendo es, ya no me voy a sostener bajo eso. Y en ese sentido, entonces, el milagro solo ocurre cuando abandonamos las defensas. Entonces, el acto valiente de delatarse a uno mismo, renunciar al perfeccionismo y exponer la herida ante la gracia sin miedo al juicio. ¿Qué es vulnerabilidad? ¿En qué sentido David fue vulnerable? Lo aceptó, lo reconoció. ¿Sí? Y básicamente en ese fue renunciar a todos esos aspectos religiosos. Hermanos, muchos de nosotros no estamos avanzando, y lo digo por mí, porque tenemos muchos secretos que los sostenemos. Y muchos secretos que sostenemos nos están llevando al estrés, a la ansiedad, a la depresión, a enfermedades, y a los conflictos internos y también con las demás personas. Puedo decir que incluso esos secretos nos llevan incluso no solo a perder la salud, no solo a perder relaciones, incluso a perder nuestra conexión espiritual, nuestra conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque en ese punto, ¿verdad?, está dominando ¿qué? ¿El ego o la espiritualidad? Y claramente, ¿por qué no develamos nuestros secretos? ¿Por qué yo no expongo mis secretos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Tengo miedo a qué? Al rechazo, a que ustedes me abandonen, a que ustedes me maltraten, se me humillen. Porque probablemente muchas veces no develo mis secretos porque yo voy a ser juzgado y criticado y condenado por ustedes. Y es por eso que muchas veces quizás he preferido mantener la máscara ¿de qué? Del perfeccionismo moral. Y yo sé que lo he hecho. Y aún lo sigo haciendo y sigo trabajando para irme sacando esas máscaras. Pero adivinen qué. Todos ustedes hacen exactamente lo mismo. Porque ese es el legado que traemos a nivel religioso, hermanos. Y no solo religioso, familiar. ¿Sí? Y es lo que Dios en este punto nos está mostrando, que para poder llegar a ese propósito, necesitamos llegar a despojarnos de esto y quedar completamente vulnerables ante Jehová Dios. En esa unicidad. Reconociendo que todo esto que hemos experimentado es parte de, pero necesitamos nosotros avanzar. Entonces, vivir en la gracia
Por eso está el título Salón de la Gracia, pero es vivir en la gracia. Entonces, ¿qué es vivir en la gracia? ¿Qué es vivir en la gracia? Entrar en una vulnerabilidad radical. En otras palabras, ya no me interesa ni activo mis mecanismos de defensa de lo que ustedes piensen. Es mostrarme completamente vulnerable. Crea en mí un nuevo corazón, Dios. Ya no esperar que ustedes crean en mí ese corazón. Ni desde mi ego crear eso para mantener el estatus, la aceptación, el reconocimiento. Es llegar a ese punto de decir, bueno, ustedes pueden mandarme al infierno, pero yo quiero que Jehová Dios cree en mí un nuevo corazón. Y ¿saben qué, hermanos? Con el dolor en el alma les puedo decir, la religión se hizo experta en tener personas robots, solo manejándonos por el ego, mostrando el perfeccionismo moral y separándonos, disociándonos de la gracia. Y por eso es que vivimos fragmentados, vivimos divididos. Y es por eso que Santiago dice, ¿de dónde vienen sus divisiones? ¿De dónde viene? De esta fragmentación, de esta guerra interna que vivimos. Por eso es que la invitación es pasar a este espacio. Por eso es que Pablo en algún punto dijo, sé vivir en abundancia, pero también en escasez. En otras palabras, incluso podría haber dicho, tengo muchos amigos, pero también tengo muchos detractores. Quizás Pablo diga, Dios da, como Job dijo, Dios quita. Pero más que Dios da o quita es lo que estoy dispuesto a perder. Y claramente este apego obsesivo desde la herida del abandono nos da miedo vivir como tal, porque desde pequeños aprendimos a tener que ser buenos niños, buenas niñas, para ser ¿qué? Aceptados. Y no solo aceptados, para hacer quedar bien ¿a quién? Díganlo. A nuestros padres, pues. Si haces eso, me vas a hacer quedar bien. Si haces eso es porque me quieres. ¿Sí o no? Aprendimos de eso desde pequeños. Y cuando Jehová Dios dice, no. ¿Sí? Eso es puro ego. Aprendimos todo de eso, hermanos. Todos aprendimos de eso, por si acaso. ¿Sí? Y es por eso que cuando nos sentimos amenazados, incluso por eso a veces tenemos miedo. Pues hermanos, entonces por eso es que vivir en la gracia es comenzar a vivir en la integración profunda, es unir las partes disociadas con compasión, ordenar nuestras raíces sistémicas familiares y dejar que el amor disuelva por completo la vergüenza. En otras palabras, vivir en la gracia es básicamente vivir en ese reconocimiento, en esa unicidad con Dios. ¿Sí me hago comprender? Todos los que usamos, y obviamente yo soy también uno de ellos, todos los que usamos mecanismos de defensa y estas máscaras, somos los que estamos viviendo en constante ¿qué? Vergüenza. Así como Adán y Eva se escondieron y Jehová Dios les dijo, ¿dónde están? Tuvimos vergüenza. Entonces, todos los que vivimos en este plano del ego y nos aferramos a esas máscaras, es porque vivimos en constante vergüenza. Qué vergüenza que vayan a ver que esto de mí. Qué vergüenza que conozcan esto de mi historia. Qué vergüenza que conozcan mi historia que viví antes. O sea, seguimos viviendo en ese punto. Pero la gracia dice que ya creó nuevo. Y cuando analizaba esto de David, es algo muy importante, hermanos. Mientras tú sigas sintiendo vergüenza de tu historia familiar, y sigas guardando secretos, no solo tuyos, de tu familia, y no des espacio a cada uno, y reconozcas a cada uno, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a quedarnos como vasos de uso común. Y no porque Dios quiera eso, es porque nuestro ego, nuestro orgullo, en eso decidimos no avanzar. ¿Sí, hermanos? Porque el Señor dice, ustedes son vasos útiles. Pero la verdad es nuestro ego no nos permite llegar allá. O de a poco estamos en eso.
Porque seguimos en la vergüenza buscando mantener algo. Y en esa vergüenza, ¿vamos al perfeccionismo moral o definitivamente seguimos en prácticas que siguen haciéndonos daño a nosotros mismos? Vamos a los dos extremos. O nos hacemos muy perfeccionistas moralmente y juzgamos y condenamos a todo el mundo, o nos vamos al otro extremo. Seguimos haciendo prácticas que lastiman nuestra alma, nuestro cuerpo, laceran nuestro cuerpo, y juzgando y condenando a los perfeccionistas morales. Los perfeccionistas morales juzgando y criticando a los hermanos que siguen en esas actividades que laceran el alma. Pero las dos son las dos caras de la misma moneda. Puro ego. ¿Sí? Puro ego. Vanidad de vanidades. Y obviamente yo estoy aquí todavía. Estoy haciendo ese paso porque yo sé, y cada vez en el Señor, lo que soy en Dios. Esta semana escuché algo muy importante de un físico cuántico que decía: tú puedes decir, yo soy amor, pero si tu cuerpo comienza a estremecerse y no sentir que es amor, no hay congruencia. Entonces, el asunto es que el cuerpo también sienta eso. ¿Por qué el cuerpo? Porque el cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces, miren, hermanos, somos muy buenos teóricos, pero lastimosamente, ¿por qué el cuerpo sigue ahí? Porque no hemos tomado un tiempo para tomar conciencia de esto. Entonces, y definitivamente Dios no está tan obsesionado en ese sentido de que hagas cosas, sino que seamos. A ver, avancemos pues. Ya pasamos. Ya tengo que irme. Ok, ¿estamos claros? Entonces, en David podemos darnos cuenta de eso, hermanos. Y mientras más ocultemos, ¿qué va a pasar? Más vamos a seguir en conflicto. Leamos, por favor, Isaías 64:8. ¿Alguien quiere leer Isaías 64:8? Muy bien, gracias. Cuando Isaías habla esto, Israel en el contexto estaba completamente destruido. Destruyó su templo, o sea, estaban en la nada. Y aquí el escritor usa la palabra yatzar, que significa es ese proceso de formación. El alfarero es el que da forma a las cosas. Entonces, a diferencia de yatzar es moldear, ¿verdad? Requiere la materia preexistente para que nuestro barro sea despojado. En otras palabras, si existe alguna piedrita, alguna cosa, va a dañar el objeto. Entonces lo que hace es sacar eso y volver a moldear. Entonces, el proceso del torno habla de una fricción constante, presión sostenida, agua y mucho tiempo. Entonces, Dios sostiene la crisis mientras extrae las impurezas que deforman nuestro ser. En otras palabras, más que extraer el tema de Él está con nosotros mientras extrae las impurezas, más que todo es mientras nosotros sanamos nuestras heridas, mientras reconocemos nuestros mecanismos, mientras reconocemos nuestras máscaras y sanamos. Él está en el proceso. Y hay que recordar algo muy importante, no es que Dios provoca eso, simplemente es las elecciones que hacemos, pero Dios está en ese proceso ayudándonos, en ese proceso de moldear y regresarnos a nuestro verdadero ser, ¿verdad? O esa conexión que hablamos. En otras palabras, es ir sacando como la cebollita, ¿no? No es que somos malos, simplemente es que estas cebollitas vamos sacando, quitando, para llegar a la esencia y reconocer quién somos nosotros, para ese uso útil. Pero hay que comprender nuevamente desde dónde es, sabiendo quién somos nosotros en Dios. ¿Ok? Entonces, estos procesos, estas crisis que vivimos, estos problemas como los denominamos, o estos eventos dolorosos que denominamos, como adultos especialmente, son los procesos que Dios quiere que veamos. ¿Para qué? Para que tengamos conciencia, para sanar. En otras palabras, hermanos, todos los procesos de dolor que tenemos,
experiencias que tenemos como adultos especialmente, nos están mostrando, nos quieren mostrar qué área necesitamos sanar. Necesitamos transformar. ¿Qué área necesitamos integrarla desde el amor? Como Dios lo integra, como dijo David, crea en mí. ¿Para qué? Para que podamos ser transformados. ¿Ok? Entonces, aquí habla esta imagen Isaías en este sentido. Entonces, cuando el sufrimiento consciente, entonces, cuando hablamos de sufrimiento consciente, también entonces estamos diciendo de un sufrimiento inconsciente. ¿Cuál es el sufrimiento inconsciente? ¿Cuál creen ustedes? El que repetimos y vivimos una y otra vez. ¿Por qué será que solo a mí, Diosito, solo eso me pasa a mí? Bueno, pues es porque estás sufriendo de manera inconsciente. Y yo he sufrido muchas veces de manera inconsciente y esta semana mismo está experimentando eso. Decía, tercera, cuarta vez que me pasa lo mismo y pensé que ya lo había aprendido, pero no me había dado cuenta de algo más. ¿Sí? Entonces, la advertencia del bypass. ¿Qué es el bypass? Ese corte, ¿no? Cuando el bypass espiritual, cuidado con el bypass espiritual, es la peligrosa tentación de usar la fe. Esta parte me encanta mucho. Escuchen esto. ¿Qué es el bypass espiritual? Es la peligrosa tentación de usar la fe, la religión o el dogma para evadir el contacto real con el dolor de nuestras emociones reprimidas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el bypass espiritual es, bueno, me está pasando, Dios, algo que era para mí, sigo fuerte avanzando y sigo avanzando, pero no tomamos conciencia otra vez, ¿desde dónde este dolor? ¿Desde dónde contacté con esta experiencia? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué herida hay que sanar? ¿Qué secreto o qué aspecto, lealtad o mandamiento familiar hay que sanar? ¿Qué aspecto hay que poner en orden en el amor? O sea, es un conjunto, hermanos. Entonces, pero usamos a veces la religión y estoy sufriendo, pero voy a seguir cantando, sigo cantando. Sí, claro, sirve, la adoración sirve, pero mientras no hagas conciencia de este punto, ¿sí? O sea, puedes seguir leyendo, pero si no haces conciencia, porque incluso puedes ver y decir, aquí dice eso, entonces soy feliz, soy más que fuerte, soy fuerte. Ajá, sí, mentalmente, pero emocionalmente, corporalmente, ¿cómo sigues? No sé si les ha pasado eso a ustedes. Sí, yo me aprendía versículos de memoria y recitaba cada rato, pero después, claro, pero era porque en mi cuerpo habían las memorias reprimidas, no resueltas. Y lo que quería Dios era trabajar con eso. Usar el servicio también. Antes yo defendía la doctrina correcta, porque eso me daba que a mí seguridad. Hasta me peleaba con los que no tenían la doctrina correcta. ¿Sí? Porque eso generaba ese bypass espiritual. Pero cuando comencé a dejar de pelear y verme hacia mí mismo desde dónde era esa, la cosa comienza a cambiar. Claro. Exactamente. O posiblemente estaba en lo correcto, pero la forma no era lo adecuado. Porque lo hacía desde el dolor, desde la ira, desde el enojo. Exactamente. ¿Sí? Y eso es muy gracias a lo que dijo hermano. Porque incluso yo puedo estar haciendo las cosas correctas, pero con las intenciones incorrectas. O con la agenda oculta que la vez pasada hablábamos. ¿Sí? ¿Ok? Porque yo puedo predicar el evangelio, y el evangelio es real, completo. Pero si lo hago desde la agenda oculta, desde esos aspectos, desde ese bypass espiritual, no surge efectos. O puede surgir efectos, pero al final termino, como la mayoría de los líderes, con paro cardíaco, sobrepeso. ¿Qué más? La mayoría de los hijos no están en las iglesias. ¿Qué más? Hipertensión, separados, exactamente. Entonces, el dolor inevitable e incomprensible de la rueda deja de ser sufrimiento en el instante en que encuentra un propósito. El dolor se vuelve el horno que quema el ego. En otras palabras, desde otra parte es la muerte del ego, es un término muy fuerte, pero la otra es la integración del ser. O
sea, en otras palabras, recordar que cada sufrimiento, cada experiencia dolorosa tiene el propósito de ¿qué? De ir a la integración. ¿Ok? No es porque Dios es malo, no es porque usted es malo, no es porque usted es perverso, no es porque usted le está castigando, no. No es porque es tonto, no. Es porque está en el proceso de transformación para vivir de manera integrada. ¿Ok? En otras palabras, con el tiempo comenzamos a observar, estoy pasando eso, ¿qué me quieres enseñar? A ver, y empezamos a trabajar. ¿Esto en qué aspecto de mi herida sana? ¿Esto en qué parte de mi familia y mis generaciones anteriores es sanación? ¿Sí? ¿De qué parte Dios quiere sanar en sí todo el oikos, la casa que estamos hablando? O hemos hablado algunas veces. Entonces, la teología del Kintsugi es una vasija donde, si ven, esta es una vasija, si ven estas grietas, son de oro. Y los japoneses, si no me equivoco, tienen esa técnica para hacer de esta vasija algo muy especial y es carísima. Entonces, ¿qué implica esto? Dios no oculta nuestras grietas, las sella con su gracia, volviéndonos infinitamente más valiosas. Tus cicatrices son tu diseño. En otras palabras, eso que tú te avergüenzas, Dios lo quiere usar para mostrar su gloria, paradójicamente. Pero eso que te avergüenzas, mientras no lo muestres y te quedes en la gracia, pues va a seguir siendo de vergüenza para ti. ¿Ok? Bueno, ya quiero terminar, porque si no, Jonathan me va. Y termino con Efesios capítulo 2:10. Ya termino, Jonathan, ya termino. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Bien. ¿Qué versión leí? Pues somos la obra maestra de Eso. Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Bien. ¿Qué dice que somos la obra maestra? La palabra en griego original que usa en obra maestra es la palabra poema en griego. ¿Qué significa? Significa la poesía. En otras palabras, ¿tú eres qué? Yo soy qué? La poesía de Dios. Por eso dice, eres la obra maestra de Dios. Entonces, cuando yo veo eso, que soy la poesía de Dios, cuando alguna vez he tratado de escribir poemas dedicado a alguien, uno se trata de inspirarse, pero de lo más que pueda, ¿no? Pero entonces, claro, cuando yo observo a Dios y me ve como su poesía, claramente, por eso incluso en alguna parte dice, tú ibas diseñando cada parte de mi cuerpo, aún en el vientre de mi madre. Por eso es que somos la obra maestra de Dios. Y por eso es que nos dice, ustedes son vasos útiles, de oro y plata. Y entonces, básicamente, no somos simple mano obra, somos su absoluta obra de arte. Las buenas obras no son obligaciones, son el escenario preparado de antemano para declamar tu poema al mundo. En otras palabras, Dios nos hizo este poema y este poema va a mostrar buenas obras, pero es como decir de inspiración y de bendición para los demás. Pero eso va a suceder cuando tú conectes primero con esa integración. En otras palabras, somos del ADN de Dios, somos la chispa divina de Dios, somos hechos a imagen de semejanza de Dios y somos su poema. Y a través de este poema se manifiesta ¿qué? La gloria de Dios. Y entonces, hermanos, aquí hago una pregunta. Digamos, una obra, digamos, visitar a los huérfanos, digamos, es una obra. ¿Por medio de qué lo hacemos? Por medio del pensamiento, la emoción, el alma, el cuerpo, ¿por medio de qué lo hacemos? Voy a hacer el servicio de la limpieza. ¿Por medio de qué lo hago? Por medio del pensamiento, las emociones, el alma, el cuerpo o el espíritu. ¿Por medio de qué lo hago?
De todo. Absolutamente de todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Miren, con esta pregunta lógica, ¿qué está diciendo? O sea, para servir, para mostrar esta obra, necesitamos integrar completamente todo. Tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, el espíritu, el alma, como todo lo que quiera, tiene que integrarse para un servicio completo. Y ahí se va a manifestar la poesía. Por eso es que, si esa es la lógica, entonces lógicamente, ¿qué hay que hacer? Trabajar a nivel corporal, emocional, mental, que es álmico totalmente, y espiritual. No sé si me hago comprender. ¿Sí? Entonces, por eso es que lastimosamente fuimos fragmentados. Bueno, no lastimosamente, tiene un propósito. Pero el punto es eso, entonces, reconocer todo esto para pasar a la parte integral. Por eso es que se habla de una integración y una coherencia. Entonces, una vez, y eso es muy importante, hermanos, y eso es algo que quizás todavía no hemos observado, no puedes bendecir a alguien mientras tú no te sientas bendecido. Tú no puedes hablar de buenas nuevas mientras no estés viviendo las buenas nuevas. ¿Sí? Tú no puedes crear algo nuevo mientras tú no reconozcas la creación que eres. Es difícil. Porque hay una frase que dice que uno da lo que uno tiene, y no solo lo que uno tiene, lo que uno es. Entonces, hablando del sanador herido, el hielo compartido, solo quien conoce su propio hielo, su propio iceberg emocional, sus propias heridas, sus propias vergüenzas y que va sanando, tiene la capacidad de abrazar el frío del otro sin juzgarlo. Hablando del iceberg. Buenamente les vuelvo a leer. Solo quien conoce su propio hielo, su propia sombra, su propia historia, y la ve desde el amor de Dios, desde el poema de Dios, está en la capacidad de ¿qué? De abrazar el frío del otro sin juzgarlo. Y no solo eso, van a terminar ¿qué? Las disputas, los miedos, los celos, porque ya aprendió a verse así. Entonces, el refugio no juez. Nuestra misión es convertirnos en una comunidad auténtica y un refugio seguro, abandonando la postura del juez moralmente perfecto. En otras palabras, ya se ha dicho anteriormente, ser el hospital espiritual. Y solamente vamos a hacer cuando aprendamos a abrazar nuestros propios hielos, nuestra propia sombra, para poder abrazar la sombra del otro. ¿Sí me hago comprender? ¿Sí? Empatía de la cicatriz. El resultado del proceso es una empatía profunda que nace de la cicatriz. Nos volvemos el abrazo visible de la compasión divina. Entonces, solamente ahí seremos compasivos y empáticos. En otras palabras, reconozco mi ego, reconozco mi historia, pero también reconozco cuál es mi esencia. Cuando yo, en la gracia de Dios, desde el bará, crear de Dios, y reconociendo con el poema, esto va a tener una transformación y voy a hacer ese vaso útil. Desde el amor y la compasión. Y por eso que Jesús dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Entonces, cuando tú aprendiste a amar a ti mismo, a la vergüenza de tu historia, de tus secretos, y logramos sanar y vernos a través de los ojos de Dios, estamos listos para ver a los demás desde ahí. Podemos ir a evangelizar a muchas personas, podemos predicar la sana doctrina, podemos tener la teología mejor estructurada, pero si no hemos logrado a vernos con los ojos de Dios, a nosotros mismos, a nuestra historia, y vernos desde esa poesía, y ser conscientes de nuestra sombra y seguirla sanando, hermanos, seremos, como dijo Pablo, campanas que resuenan mucho, pero que al final no pasa nada. La historia de la religión
llámese como que se llame, ha mostrado mucho de esto. Y lo que Dios quiere es que hagamos algo diferente. Y esa diferencia comienza con cada uno de nosotros. ¿Sí? Vaciarse por completo, no guardar nada para la próxima vida, ser luz. ¿Estás dispuesto a ser forjado? ¿Estás dispuesto a vivir en ese propósito? Esas son las grandes preguntas que Dios nos llama a nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, la invitación está hecha. Hay un propósito muy grande. Y vamos a lograr ser bendición. Vamos a poder, y aquí quiero traer un punto a veces quizás Dios no está tan interesado en que hables mucho de Dios. Me parece que Dios está más interesado que aprendamos a ver a Dios en nosotros, porque lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que prepararnos, leer como parte de nuestro proceso. Pero la lectura más importante que tenemos que aprender a hacerla, aparte de la Biblia, ¿adivinen cuál es? La más importante, creo yo. Ver la lectura con los ojos de Dios, nuestra sombra, nuestra historia, para bendición y transformación, y que desde ahí podamos ser y mostrar la gloria de Dios a las demás personas. Porque si es por doctrinas de religión, hay unas mejor que otras opciones. Que la gracia de Dios siga gobernando nuestras vidas. Amén.